17. Página 17, evidencia de los manuscritos. Vamos a comenzar con el número romano 25. Número romano 25. Vamos a dar ahora información sobre Ángel de Mora y H.B. Pratt. Ahora, sabemos que nuestra Biblia, que se llama la Biblia de Valera, es la palabra de Dios inspirada en el lenguaje castellano o español, lo que sea. Sabemos también que ha existido 7 Biblias limpias en el linaje de la Biblia castellana. Eso vimos en número romano 21. Vimos ahí la Biblia Alba, el Nuevo Testamento de Encinas, la Biblia Ferrara, el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, la primera Biblia completa, 66 libros en español. La Biblia del Cántaro, 1602, una revisión hecha por Cipriano de Valera en el año 1602. Y la última en esta línea, la última Biblia en este linaje de Biblias puras, es la Biblia de 1865, la Biblia Valera de Ángel de Mora. Ahora yo les voy a dar información sobre Ángel de Mora. Así que tenemos 3 hombres principales que tienen que ver con la Biblia de Valera. Son Casiodoro de Reina, 1569, Cipriano de Valera, 1602, y ahora este señor que se llama Ángel de Mora. Los 3 hombres eran todos curas católicos que se convirtieron al Señor Jesucristo, renunciaron la fe católica y al Papa y se acudieron a Cristo y comenzaron a trabajar con la palabra de Dios en su lenguaje. El doctor Ángel Herrera de Mora. Doctor Ángel Herrera de Mora nació en los alrededores de 1815. Él recibió entrenamiento como un cura dominico. Alcanzando letras en su oficio como cura, como sacerdote. ¿Alcanzando letras? Letras, título. Alcanzó el título de doctorado, que ganó para sí con empeño en el aula, en estudiando en la universidad. ¿Ok? Y yo enfatizo esa realidad porque un problema en el movimiento bautista de los Estados Unidos independiente, un problema que tenemos hoy en día es los pastores hinchándose, jactándose para decirse doctor sin hacer el trabajo, sin empeñarse para ganar el título. Yo lo he visto, yo soy testigo ocular de lo que se llama otorgar un doctorado a un pastor bautista porque ha sido fiel pastoreando una iglesia por 5 años. ¿Ok? O la mujer de un famoso pastor o evangelista recibiendo el doctorado porque fue fiel a su esposo.
Exacto. Ahora se llama doctora. Mr. Gómez. Y no pasó ni un minuto, un momento en el aula para ganarse ese título. ¿Ok? Es muy problemático. Ahora, los estándares académicos, eclesiásticos y escolásticos en los Estados Unidos e Inglaterra, los estándares, las normas, las reglas son que si uno recibe el título doctorado honorífico, otorgado, no titulado, sino el honor de recibir el doctorado por una cosa que hizo, una grandeza que ha hecho. Las normas, las reglas escolásticas en los Estados Unidos e Inglaterra dicen que no pueden decirse doctor. No pueden tener el título doctor. Puede tener la certificación en su pared ahí colgada, como es normal, pero no pueden decirse doctor si no han pasado el trabajo de ganarse el título en el aula, bajo la instrucción de un profesor. ¿Ok? En los Estados Unidos, para recibir el doctorado, uno tiene que pasar 4 años de bachiller. Eso se llama Bachelor degree. Graduado, trabajo graduado, tarea graduada. ¿Ok? 2 años de maestría. Eso se llama postgraduado. Y 2 años más de doctorado. Viene siendo 8 años en el aula estudiando bajo la instrucción de un profesor. 8 años para recibir el título doctorado. Tiene que producir por lo menos de maestría 2 tesis. ¿Ok? De 100 páginas o más. ¿Ok? Y para recibir el doctorado, 2 otras tesis. Estamos hablando de trabajo, de empeño, de tarea. ¿Ok? Y anda por aquí, por allá, en los Estados Unidos, una pila de doctores para que pensar que el cuerpo de Cristo sería enfermo. ¿Ok? Y no son doctores. Pero este señor recibió sus letras, estudiaba en el aula, estudiando los lenguajes, así como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Ángel de Mora, todos estudiaban en la universidad para recibir su título. Y Humberto Gómez, nada. Pero yo tengo la firma de él en su Biblia, porque es la Biblia de él, donde él dice, él la firma Dr. Humberto Gómez. Y los estándares académicos en los Estados Unidos dicen que no se puede decirse doctor. ¿Ok? Estoy de 5 años y no me puedo llamar enfermero. Tengo que hacer el board. O lo tengas o no lo tengas. Si no lo tienes, no te dices doctor. ¿Ok? Especialmente cuando la Biblia dice Mateo 23:10, Mateo 23:10, no os llaméis doctores. Yo no me digo a mí mismo, yo no me llamo doctor. Yo tengo con empeño el título. Yo tengo mi doctorado, pero no lo digo. Por los mequetrefes que están allá afuera, diciéndose, los payasos diciéndose doctor, doctor, todo el mundo es doctor. He visto conferencias aquí en los Estados Unidos donde dan anuncios, propaganda de la conferencia. Y doctor Mengano, doctor fulano, doctor don fulano de tal. Todo el mundo tiene doctor. Y ninguno de ellos tienen el título. Y un pastor que conozco era honesto porque él fue a una conferencia y había 12 predicadores.
todos doctores, y le pusieron el título doctor a este pastor que conozco. Y yo dije, mira, no le dije nada, y me callé la boca, porque es amigo mío, pero yo no le dije nada. Pero yo sabía que ni había graduado de la secundaria. Pero mira, él es honesto, porque el año siguiente, la misma conferencia con casi los mismos predicadores, todo el mundo doctor, y dice, hermano fulano de tal. Y yo dije, mira, es honesto, porque él llamó y dijo, yo no soy doctor, no me ponga así. ¿Ok? El único de entre 12 pastores, el único que dice hermano, fue este pastor que conozco yo. Pero la Biblia dice que los fariseos quieren ser vistos por los hombres. Exactamente. No por Dios. Quieren ser titulados. Ahora, este ángel de Mora fue titulado de veras. ¿Ok? Su título fue verdadero, realidad. ¿Ok? Este señor escribió, después de haberse convertido, unos tratados, unos libros, en contra de la Iglesia Católica. ¿Ok? Uno se llama Un relato por el doctor Ángel Herreros de Mora de su encarcelamiento por el Tribunal de la Fe. Inquisición. La Santa Inquisición. Fue encarcelado por su fe en Cristo y fue torturado por su fe. ¿Ok? ¿Cuándo? En los años 1850 y pico. ¿Ok? Así es la Iglesia Católica. Torturan, persiguen, encarcelan a los que no están de acuerdo con ella. ¿Ok? También escribió este señor Ángel Herreros de Mora otro libro que se llama La Iglesia de Cristo en España, que gracias al Señor nosotros, la Sociedad Bíblica Valera, hemos impreso nuevamente, imprimido nuevamente. ¿Ok? Él fue encarcelado por la Iglesia Católica y torturado por su fe en Jesucristo. Por su fe en Jesucristo. Llegó también a ser un traductor y revisor y portador de Biblias españolas por la Sociedad Bíblica Americana. ¿Ok? Y fue comisionado junto con H.B. Pratt a revisar la Biblia de Reina y de Valera. ¿Ok? Trabajaba junto con Pratt para producir la Biblia española nuevamente. Hasta Mora y Pratt, la Biblia de Valera no fue impresa en ningún lado del mundo hispano. No había sociedades bíblicas españolas, no había casas de imprenta, de publicaciones, no había imprentas que en masa imprimía la Biblia española para el pueblo hispano. Nada. Solamente Biblias quemadas por la ramera. Prohibida en la lista de libros prohibidos por la Inquisición española. Perseguidos los hombres que se atrevían a tener una copia de la Biblia en su casa. ¿Ok? Torturados, perseguidos. Pero en el año 1865, la Sociedad Bíblica Americana, en contra de la ramera, imprimió nuevamente la Biblia de Valera. Y comisionaron a Ángel de Mora y H.B. Pratt a producir esta revisión. Ahora yo tengo aquí un documento que es la historia
de la Biblia española, escrita aquí por la Sociedad Bíblica Americana, un documento que se llama Texto y Traducción, número 16, sección 4, párrafo D, lenguajes europeos, donde el mismo H.B. Pratt, que trabajaba junto con De Mora a producir esta revisión de la Biblia Valera, dice lo siguiente: mi buen amigo Ángel de Mora, un amigo de muchos años, estoy traduciendo del inglés para que sepan, fue un hombre muy calificado y más que un maestro común del español. Dice Pratt, en nuestra división de labor, De Mora fue responsable por el lenguaje, el castellano. Y yo, H.B. Pratt, yo por la precisión crítica de la revisión. Es decir, que en cuanto a la evidencia de los manuscritos y el texto recibido, Pratt tenía la responsabilidad de revisar la Biblia castellana y hacerla fiel a los textos puros, el texto recibido. ¿Es americano? Sí, él es un americano. ¿No habla español? No en español. Pero De Mora era responsable por el lenguaje, para estar seguro que el lenguaje sea adecuado. Pero ¿y cómo tú, si no sabes un idioma, vas a poder criticar una No, pero narrativa? yo te voy a explicar. Ah, ok. Ok. Ahora, hablando de Pratt, entonces había una división de labor, y por la primera vez en la historia de la Biblia castellana, un gringo entra para ayudar con la obra. ¿Ok? Pero eso no es toda la información. H.B. Pratt graduó del seminario de Princeton. Ahora, Princeton es un seminario muy famoso en el mundo. Él graduó en el año 1855. Él fue enviado por la iglesia presbiteriana a Bogotá, Colombia, en el año 1856, para comenzar la actividad misionera allí. Él fue uno de los primeros misioneros a América Latina. Si no fue el primero, él fue uno de los primeros. Porque sabemos que la Inquisición española no se acabó hasta los años 1800 y pico. ¿Ok? Entonces nuevamente estaba abriendo el campo misionero en América Latina por la primera vez. ¿Ok? Por ejemplo, hay un señor que se llama William O'Halloran, que fue el fundador de la Iglesia Bautista en Cuba, y llegó en Cuba en el año 1895. Imagínate, de que Pratt llegó a Colombia en el año 1856. Debe ser que él fue uno de los primeros misioneros que llegó a América Latina. Debe ser. Yo no sé quién fue el primero, pero él es uno de los primeros. ¿Ok? Los primeros 4 años pasó su tiempo dominando el español y escribiendo un manojo de panfletos y libros, la mayoría de ellos escritos como ataques contra la iglesia romana. ¿Ok? Él fue muy anticatólico. Según Pratt, Mora no tenía nada que hacer con la corrección crítica de la revisión, como ya he mencionado. ¿Ok?
pero era un maestro de lenguaje, Mura. Después de ser comisionado por la Sociedad Bíblica Americana para revisar la Biblia de Valera, Pratt empezó a usar la Biblia King James como su estándar para la revisión, como es notado anteriormente. Ahora, Pratt no hace mención del texto griego que utilizaron para hacer la revisión. Pero sabemos que la Sociedad Bíblica Americana utilizaba un solo texto griego en aquel entonces. Y eso fue el texto recibido. No cambiaron el texto griego hasta el cambio del siglo, 1900 y pico por ahí, 1902. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué sucedió? Pratt nunca llegó a tomar parte en la obra de traducir o revisar la Biblia. Porque en el año 1862 rompió o salió la guerra civil en los Estados Unidos. Entonces Mura volvió a España y Pratt no pudo participar en la obra de revisar. Yo creo que sí dio a Mura un texto griego, el texto recibido, señalándole unas correcciones según el texto recibido, pero aparte de eso no pudo participar. Es decir, en cuanto al lenguaje, en cuanto al lenguaje puro castellano, ningún gringo ha tocado la Biblia española. Yo creo que sí, unas lecturas fueron corregidos según el texto recibido y que Pratt advirtió a de Mura sobre la existencia de unas lecturas erróneas que tenían que ser revisadas, pero aparte de eso, H.B. Pratt no tenía nada que ver con la revisión. Fue pura. El trabajo fue completamente hecho por Ángel de Mora y no por H.B. Pratt. Él no fue responsable, como dice, ¿verdad? Dígame. Que él no fue responsable. No fue responsable. Fue H.B. Pratt, porque no fue Ángel de Mora que hizo la revisión, principalmente. Porque la evidencia, o este documento aquí, dice que por la guerra civil en los Estados Unidos no pudo participar como quería participar. Entonces Ángel de Mora estaba aquí en los Estados Unidos. Sí. Fue comisionado, yo creo que mira, el problema en este momento es que no tenemos toda la información que quisiera tener sobre Ángel de Mora. Lo que sí sabemos, según sus escritos, sus propias escrituras, es que llegó a los Estados Unidos, fue comisionado junto con H.B. Pratt por la Sociedad Bíblica Americana a revisar la Biblia de Valera, porque hasta 1865 la Sociedad Bíblica Americana estaba imprimiendo la Biblia católica de Padre Sío, Felipe Sío, ¿ok? Porque no tenían otra. La Biblia de Valera no fue impresa por nadie, ¿ok? La Inquisición española tenía control de eso. Pero la Sociedad Bíblica Americana quería imprimir nuevamente la Biblia de Valera. Entonces comisionaron a Ángel de Mora y H.B. Pratt para hacer ese trabajo. Y comenzaron, pero H.B. Pratt no pudo terminar su participación en esta obra, en esta revisión. Entonces fue principalmente Ángel de Mora que la hizo. Y si H.B. Pratt sí participó, hasta la medida que participó fue nada más revisar unas lecturas
cosas que tienen que ver con el texto receptus. Porque la única Biblia griega que la Sociedad Bíblica Americana tenía en ese momento, en ese entonces, fue el texto receptus. No existió lo que se llama el texto crítico. ¿Ok? Eso no salió hasta 1880, cuando Westcott y Hort produjeron un texto crítico. El único texto que existía en 1865 fue el texto recibido. El único. Entonces la Biblia católica del Padre Sio estaba bien. ¿No entiendes? Fue traducida esa Biblia de la Vulgata. Y en la Vulgata existe lecturas corruptas. Pero en cuanto al griego, el griego, un texto griego corrupto no existe en 1865. Pero la Vulgata sí existe en el lenguaje no griego, sino latín, ¿no? Entonces la Vulgata de Jerónimo, la Biblia principal de la Iglesia Católica, junto con todas las lecturas corruptas que tiene, fue traducida del latín al español por el padre Felipe Sio en el año 1700 pico. ¿Ok? Entonces sí, esa Biblia católica tiene lecturas corruptas. No desde un texto griego corrupto, sino desde un texto latín corrupto. Pero un texto griego corrupto, el texto crítico, no existe como una compilación, como una redacción, como hizo Erasmo. ¿Ok? No existía. Solamente el texto recibido. Pero un texto crítico no existe. En el año 1880, Westcott y Hort tomaron los manuscritos griegos corruptos, es decir, sinaíticos y vaticanos, y compilan, redactan, hicieron una redacción, una compilación, un texto, utilizando ese dos códices, Vaticano y Sinaítico, un texto crítico en contraposición al texto recibido. ¿Okay? Entonces, comenzando en el año 1880, existen dos textos: el texto recibido y el texto crítico. Pero anterior al 1880 no existe el texto crítico. Entonces, cuando H.B. Pratt, junto con Ángel de Mora, revisa la Biblia de Valera, tiene ahí un texto puro en su mano, porque fue el único texto que utilizaba la Sociedad Bíblica Americana en aquellos entonces. Dice el doctor Rockman que cualquiera versión antes de 1880 tiene que ser fiel. Así creo yo. ¿Ok? Tiene que ser fiel. Porque no existe el texto corrupto. Posiblemente las lecturas del texto corrupto existen por la Vulgata o por, mira, el Vaticano estaba en la biblioteca del Papa desde el año 1400 y pico. Pero nadie la utilizaba. Ese códice vaticano estaba en la biblioteca del Papa ahí cogiendo polvo. ¿Ok? Y telarañas. ¿Por qué? Porque en Europa Erasmo no tiene nada que ver con el Vaticano. Nunca Erasmo vio el Vaticano. Nunca. Él sabía de su existencia. Porque le habían avisado que en la biblioteca del Papa hay un códice vaticanos. Le avisaron a Erasmo eso. Pero Erasmo nunca lo vio. Ni Estefanus, ni Besa, ni el Sefer, ninguno de los redactores del texto recibido habían visto el Vaticano. Ni el Sinaítico, porque el Sinaítico no fue descubierto hasta el año 1856 por Constantino Tischendorf. ¿Ok? Entonces el texto crítico no existe. Y la Biblia que tiene el pueblo común, el hombre común en la calle, el don fulano mengano, la Biblia que él tiene es la Biblia pura
que proviene de textos puros, limpios, el texto recibido, la Biblia de Valera, la Biblia de King James en inglés, la Biblia de Lutero en alemán y una pila de lenguajes europeos. ¿Ok? Página 18. Ahora vamos a hablar de errores, entre comillas, en la Biblia de Valera. Porque sabemos que hay muchos errores, ¿no? Ahora, errores en la Biblia de Valera. Número 1, errores tipográficos. Ahora, déjenme explicar unas cosas. La Sociedad Bíblica Americana, en el año 1865, toma la Biblia de Valera y vuelve a imprimirla. Pero sabemos que el sistema de disco duro Windows XP se había caído en aquel momento y les era muy difícil poder imprimir la Biblia de Valera. Estoy bromeando, pero la realidad es que no tenían computadoras en aquellos tiempos. ¿Okay? No estaba la mía aquel tiempo, la que me regaló. La tinta. Richard, la que me regaló no está. Mire, en el siglo XIV, Johannes Gutenberg inventó una cosa que se llama la imprenta. Y se llama una imprenta caja, que es básicamente una caja hecha de madera de este tamaño. ¿Ok? Y tiene un tablero en el fondo y tiene una plancha por encima y tiene un tornillo grande que se da Se llama una prensa. para presionar la plancha por el tablero, ya habiendo puesto tinta en el tablero, para dar la impresión en la hoja que se pone en medio. Pero el tablero o la caja recibe unas fichitas de metal o de acero que son las letras. Por ejemplo, aquí la Biblia del Oso. Y no solamente tenemos el texto junto con sus tildes, acentos, las colitas de la C antigua para hacer pronunciar bien la C latina. También tenemos marcas de puntuación, tenemos notas al margen o al pie de la página, tenemos la descripción del texto en ese capítulo, tenemos en la cabeza de la página el título del libro, el número de la página y mucha otra información. Mira los detalles de una sola página de la Biblia del Oso. What am I showing? Just look at anything. ¿Ok? Es una cosa bien detallada. ¿Ok? Mira la portada. Mira los xilografías. The photo, right? Yeah.
Esto no es una obra fácil. ¿Tú sabes cómo pusieron toda esta cosa en la caja? Letra por letra. Y cuando se ve, cuando el hombre cuando el hombre que es el impresor, okay, toma las letras de metal y las mira, se mira al revés. No se ve normal, como en la página, se ve al revés. Y tiene que tomar, para producir una sola página, ¿cuántas letras está en esta página? ¿Cuántas letras hay? Y tildes. Miles posiblemente, ¿no? En una sola página. ¿Ok? Letra por letra, tilde por tilde, iota por iota, acento por acento, marca de puntuación por marca de puntuación para producir una sola página. ¿Qué hombre es capaz de hacer eso? ¿Y me vas a decir que la Biblia no es inspirada por los errores tipográficos? Imposible. Es la palabra de Dios. Aun cuando hay errores tipográficos producidos por los hombres que los cajistas se llamaban. ¿Okay? Los cajistas que hicieron un milagro, a mi parecer. ¿Ok? Y es la misma cosa en 1865. Ahora, la Sociedad Bíblica Valera, nosotros en este momento estamos planificando seguir imprimiendo la Biblia de Valera, 1865. Pero, ¿cómo hoy en día tenemos el texto de Valera? Bueno, originalmente nuestro plan fue escanear el texto, porque tenemos unas cuantas Biblias de 1865 antiguas. ¿Okay? Tomar una Biblia de esa, de la versión 1865, y escanearla y volver a imprimir la Biblia de esa forma. Pero es muy difícil. Los programas de computadora que tenemos hoy en día no son capaces de recibir el texto de forma escaneada. Entra mucha corrupción en el escáner. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Comenzando en el año 1996, 97 por ahí, comenzamos a ingresar letra por letra la Biblia de Valera, marca por marca, tilde por tilde, jota por jota, ingresar todas las palabras de la Biblia de Valera en la computadora, tecleando. ¿Quiénes hicieron eso? Comenzó con una mujer en Texas. Ella hizo la tarea principal al principio. Pero desde aquel momento, cuando ella ingresó toda la letra, toda la palabra, todos los capítulos de la Biblia, desde Génesis a Revelación, ¿Lo hizo completo? Ella lo hizo por completo, Wow. ¿verdad? Una mujer. Y desde aquel momento hemos repasado el texto 10 veces. Estoy en el 11º. Estoy en el 11º repasar y todavía estamos cogiendo más errores tipográficos. Y ortográficos también. Exactamente, sabemos eso. ¿Ok? Es nuestro plan perfeccionar la ortografía de la Biblia de Valera. Pero yo no creo que eso tiene que ver con
corrupción. Eso tiene que ver con nada más deletrear una palabra. Deletrear. Ahora, otro asunto en cuanto a la ortografía. Anterior al 1900, la ortografía del lenguaje castellano era distinto a la ortografía de hoy en día. Porque en el año 1900 la Real Academia Española cambió las normas, las reglas de la ortografía del español. Por ejemplo, anterior a 1900, las palabras que terminan con la designación como justificación no llevaban la tilde. Hoy en día sí. Anteriormente no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a repasar el texto poniendo el acento en las palabras. ¿Qué derecho tenemos a cambiar la palabra de Dios? No estamos cambiando la palabra de Dios porque es la misma palabra. La ortografía es diferente, es distinta ahora. No estamos cambiando nada, solamente actualizando la ortografía. Por ejemplo, el imperfecto, el tiempo imperfecto de los verbos. Yo tenía, tú tenías, él tenía, nosotros teníamos, teníais, tenían. Anteriormente no llevaba el acento en la I latina, pero hoy en día sí. Ahora vamos a poner el acento así. Teníais, tenían. ¿No es así? ¿Qué? Tení. No, Pato. Ahí está bien. Está bien. Es Está que le bien. falta la N. O teníais. ¿Ok? Entonces, en el año 2005, la Sociedad Bíblica Valera, que está compuesta de 2 gringos y 7 latinos, ¿ok? Tomamos la decisión de sí, en cuanto a la ortografía y los errores tipográficos, revisar la Biblia Valera, pero no cambiar ninguna palabras. ¿Ok? No vamos a cambiar ninguna palabra. ¿Ok? Si dice rompido, vamos a quedar con rompido. Así como Cervantes. Si dice maldicho, vamos a quedar con maldicho. Pero, digamos. ¿cómo se llama? La academia, cuando hizo las correcciones de acentuaciones, también hizo las correcciones de gramaticales. Sí, ahora. ¿Cómo se va a cambiar una cosa y otra no? Entonces, si existe la palabra, digo yo, si existe la palabra en el diccionario, en el diccionario actual de la Real Academia, si existe la palabra, vamos a quedar con la palabra. Si no existe, si ya no existe la palabra en el diccionario, vamos a cambiar. Por ejemplo, ¿qué es correcto decir? ¿Fructuoso o fructuoso? fructuoso. Bueno, las dos palabras existen en el diccionario, entonces vamos a quedar con fructuoso. Pero si usted yo tengo un diccionario en Cuba, un Aristos ilustrado, que ese diccionario está actualizado a la Real Academia y él pone una acápite dentro de cada palabra cuando es antes o después de la revisión de la Real Academia. Ujú. Es algo que deben valorar.
Bueno, las No sé si palabras, sabe lo que le estoy explicando. las palabras que ya no existen, ¿ok? No, las palabras siempre van a existir, aunque sea antes de la revisión. Pero si no está Lenguaje en el diccionario español antiguo. actual, Porque vamos a suponer, es la misma onda de lo del griego y lo de, tú sabes, el griego antiguo y el griego moderno. ujú, El griego antiguo tú se lo das a un griego moderno y no lo va a entender o no lo va, usted me dice que no es Sí. igual, ¿no es verdad? sí, sí, sí. Entonces, cuando se hizo la revisión en el lenguaje español, aún para España, todos estos cambios se pusieron a regir en todas las escuelas del mundo, en el Sí, idioma. y es por eso que nuestro estándar es el diccionario. Si no existe en el diccionario, lo vamos a actualizar ortográficamente. ¿Ok? No, pero en el diccionario, repito, va a seguir apareciendo la No, porque palabra muchas palabras- antigua, Ya no aparece. pero Pero hay muchas palabras que ya no aparecen. Sí, depende del porque, diccionario por que ejemplo, tengas. Si tú tienes un buen diccionario, van a aparecer las antiguas y las reales, te lo digo de verdad. no, porque hay palabras que hemos tenido que actualizar, Sí. porque no existen en el diccionario. Por ejemplo, yo no sé si estoy correcto con esto, pero esto es un ejemplo. ¿Ok? Expirar y expirar. Expira. Vamos a decir que expirar ya no aparece en el diccionario. Pero Por lo tanto, vamos a actualizar la palabra expirar y poner pero expirar. si en la Biblia antigua está expirar o expirar. Está expira. Expirar. Expirar. ¿Y qué dice la Biblia cuando dice que si quitara o disminuyera la palabra de Dios sin revelación? No, pero es que el idioma cambió. es No, pero como no estamos hablando de quitar palabras ni añadir palabras. Estamos La misma hablando palabra. solamente de revisar una palabra ortográficamente. Eso no es cambiar la palabra, No cambiar, eso es nada mantenerla. más revisar la ortografía. es arreglar la Ortografía palabra del idioma anterior a... es la misma Biblia, es la misma cosa con la Biblia King James. Es la misma cosa con la Biblia King James. Déjame darles un ejemplo. En inglés, anteriormente, la palabra bear, Oso. no, No. llevar, Llevar. cargar. Ok, la palabra bear llevaba la E, ¿Y cómo se escribe oso? la misma. Ah, porque Ok, pero bear como llevar, cargar, ok, tenía la E. Pero ortográficamente hoy en día la Biblia King James no lleva la E. ¿Ok? Eso no es cambiar la palabra, eso es revisar la palabra ortográficamente. Ya no tiene la E. escríbame stool. ¿Ah? Stool. Estuvo. Sí. Hay dos palabras que se escriben idénticas. Eso es lo mismo para ese fecales que para una silla para sentarse. Sí. Pero ¿cómo es posible? Así es el lenguaje inglés, es confuso. ¿Ok? Pero se ve lo que se entiende lo que estoy diciendo. No estamos cambiando la palabra, para nada. ¿Ok? Estamos nada más revisando la ortografía. ¿Ok? Turn it off. Dígame.